más que definir inteligencia, hay una serie de procesos que consideramos inteligentes. Procesos como aprender, como razonar, como tomar decisiones. Una de las definiciones que más me gusta es esta de Jean Piaget. Jean Piaget era biólogo, pero también era psicólogo y era matemático suizo. Él decía que inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer, ¿sí? Ese saber qué hacer es lo que nosotros hemos traducido cada vez más en algoritmos y protocolos de manejo. Cuando nosotros nos sacan un protocolo, pues, véalo acá. Hacer esta división es un proceso inteligente. No, es una receta que usted sigue. Usted aprende a multiplicar y usted sigue paso a paso y es capaz de hacer una división. O sea, eso es un algoritmo. Calcular la energía que se libera cuando hay una explosión nuclear de 1 gramo de plutonio tampoco es un proceso inteligente. Es coger la masa del plutonio, la velocidad de la luz al cuadrado, multiplicarlo y revisar la consistencia de unidades. Realmente cuando se tiene una fórmula, cuando se tiene una serie de pasos que hacer, cuando se tiene un algoritmo, realmente no es un proceso inteligente. Muchos de ustedes están muy jóvenes, pero a más de uno nos tocó padecer a Baldor. Ese señor no es Baldor, ese señor es Al-Khwarizmi. Y Al-Khwarizmi era un matemático nacido en Uzbekistán y que hizo su trabajo en Bagdad. Él tuvo 3 libros clásicos, el Álgabra, el Al-Muqabala y miren lo que dicen aquí, Algoritmi. Este señor fue el creador de los algoritmos. Los algoritmos no es otra cosa que una serie de pasos que usted tiene que seguir ordenadamente para solucionar un problema. Entonces, definitivamente, seguir un algoritmo no es un proceso inteligente. Inteligente es crear el algoritmo. O sea, llegar a esta fórmula E igual a mc al cuadrado es lo realmente inteligente. Encontrar la manera de hacer una división, o sea, de crear el conjunto de reglas para hacer una división, es lo que es el proceso inteligente. Entonces, y esta es una definición mía, yo defino inteligencia artificial como el conjunto de técnicas algorítmicas capaces de emular procesos no algorítmicos. O sea, sistemas de reglas generalmente computacionales que son capaces de reproducir cosas que no son algorítmicas. Entonces, volvemos a la definición de Piaget, inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. El saber qué hacer es seguir un algoritmo. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirven estas cosas? Estas técnicas son útiles para problemas de clasificación, para reconocimiento de patrones, predicción y optimización. En un capítulo precioso que tenía la edición 11 de Harrison, ya estaba hablando de arqueología médica, decía que el método clínico, que los grandes clínicos eran capaces de hacer diagnósticos, pero no eran muy eficaces en explicar cómo habían llegado al proceso de ese diagnóstico. El ojo clínico. El ojo clínico no es magia, el ojo clínico es la experiencia combinada con el conocimiento. El profesor Álvaro Porras nos decía alguna vez que, citando a Pasteur, que el azar privilegia a las mentes preparadas. O sea, cuando uno está preparado, cuando uno ha reflexionado sobre algo y se enfrenta a algo que aparentemente es una casualidad, usted toma decisiones a veces muy sorprendentes, muy eficaces. ¿Sí? Hay una historia famosa de un piloto que iba a estrellarse y giró el avión y lo puso al revés y logró aterrizar. Y un gran lío porque encontraron alcohol en la sangre de él. Y sin embargo, ningún piloto en un simulador logró aterrizar y no estrellarse como lo hizo este piloto. Entonces es eso, esas tareas de clasificar, reconocer, predecir y optimizar son tareas que quedan dentro del rango de lo inteligente. Hay muchas técnicas de inteligencia artificial, redes neuronales, aprendizaje estructurado, machine learning, deep learning, lógica difusa, algoritmos genéticos, sistemas expertos. Voy a detenerme fundamentalmente en los 2 primeros, porque son en los que he tenido experiencia en estos años. Un gran maestro, doctor Jorge Franco Vélez,
decía que cuando uno era joven, cuando uno era profesor y era joven, enseñaba lo que no sabía. Iba, leía, preparaba algo y después lo reproducía. Cuando tenía experiencia, enseñaba, hablaba de lo que sabía. Pero cuando estaba viejo, enseñaba lo que servía y lo que había hecho, y lo que había funcionado y lo que no. Entonces quiero contarles un poquito de las dos primeras herramientas. Entonces las redes neuronales no es otra cosa que una simulación matemática del funcionamiento de una neurona. Entonces el esquema básico pues, de una dendrita por donde entra la información, un cuerpo donde se procesa y un axón por donde se transmite, corresponde pues, a los primeros modelos de redes neuronales que datan de 1943. O sea, estos modelos son viejos, solamente que no había pues como el poder computacional para que se volvieran útiles en lo cotidiano. Esta es la forma matemática de representar una red neuronal de este estilo, de una sola neurona, donde tenemos una serie de unas conexiones. Don Santiago Ramón y Cajal intuyó que la información se guardaba en las conexiones. Y realmente es un punto muy importante, las conexiones. Hay una entrada, hay una información que aquí la representamos como la X, esa conexión está asociada a un peso y hay un umbral en el cual la neurona dispara o no dispara. Luego esto pasa pues por una función matemática donde se suma, esto es una suma ponderada entre todas esas entradas, y luego pasa a una función de activación donde si todas estas cantidades de estímulos sumados alcanzan un umbral, la neurona pues se activa o no se activa. Entonces, este es el esquema básico de una sola neurona, y cuando nosotros conectamos varias neuronas, pues tenemos estructuras como esta, donde hay una primera capa de entrada, una capa intermedia donde se da procesamientos e interacciones y una capa de salida. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? Por ensayo y error. Cuando usted tiene una serie de entradas que producen una salida, al usted comparar la salida con la entrada, pues usted ve si se equivocó. Entonces hay unos algoritmos matemáticos para corregir, cambiar estos pesos, de tal manera que el observado se corresponda a lo esperado, esté lo más cerca posible o haya una reducción del error. Entonces con esos algoritmos se van cambiando estos pesos y llega un momento en el cual pues, la salida se corresponde muy bien a lo que se esperaba, dados pues unos criterios estadísticos. Ese es más o menos el funcionamiento de una red. Este es el tipo de red neuronal más clásica, que es la red backpropagation. Como tal, este es un desarrollo de los 80. Entonces veamos algunos ejemplitos de algunas cosas que hemos hecho con esto. Este fue un trabajo que hicimos hace por ahí unos 12 o 13 años de antropología forense. Resulta que las últimas partes del cuerpo que se destruyen, o lo último que queda pues de nosotros son los dientes. Entonces para los antropólogos forenses es muy importante estudiar los dientes. Entonces este fue un trabajo en el cual tomaron 250 radiografías de pacientes, en las cuales se medían 25 indicadores, y con eso se entrenó una red neuronal para que predijera la edad y el género. Este es el resultado de este trabajo en el eje horizontal. En la X está en la edad predicha y esta es la edad real de los pacientes. Como ven, esto se aproxima bastante a una línea recta, o sea, el margen de error es bastante pequeño, y realmente lo que allí ocurría es que como se le daba la edad, la red neuronal se entrenaba para tratar de aprender. En este caso, aprender es esa corrección del error, de ir cambiando los pesos hasta que coincidan la entrada con la salida. Bueno, este otro trabajito que hicimos hace varios años, y era estimar el trabajo respiratorio en ventilación mecánica. Una de las cosas a veces más complejas es el proceso de destete del paciente, y para ello es muy interesante poder cuantificar cuánto del trabajo respiratorio lo está haciendo la máquina y cuánto empieza a hacer el paciente. Entonces se hizo también el entrenamiento de una red neuronal con datos de los parámetros de presión y volumen del ventilador mecánico, y se hizo un montaje experimental donde con un pulmón artificial en el cual se ponían diferentes cargas de trabajo,
Y aquí observan en color azul el trabajo medido y en color rojo el trabajo estimado por la red neuronal. Entonces, las redes neuronales son bastante poderosas para estas cosas de predicción y clasificación. En general hay como dos tipos de redes neuronales, redes que se entrenan bajo procesos supervisados, y los procesos supervisados son aquellos en los cuales uno conoce el desenlace. O sea, en el caso de los dientes, yo sabía las edades de los pacientes, sabía el género de los pacientes. En el caso del trabajo respiratorio, conocía cuál era el valor del trabajo respiratorio por el montaje experimental que se hizo. Hay otro tipo de técnicas en las cuales se hace lo que se llama un aprendizaje no supervisado, y es aquella en el cual usted le da los datos y usted no le dice cuál es el resultado. Usted le dice, dígame qué patrones ve allí. Este fue un trabajo que hicimos con pacientes catatónicos, donde se metieron los datos clínicos de 30 pacientes catatónicos y se entrenó una red neuronal que es experta para reconocer este tipo de patrones, se llaman redes de Kohonen, con K y con H, no vayan a pensar mal. Y ella reconoció dos patrones. Ella dijo, vea, si bien hay pacientes catatónicos, yo veo un tipo 1 y un tipo 2 de pacientes. Esto se parece mucho a las técnicas de clúster. Y realmente cuando lo confrontamos pues, con los psiquiatras con los que se estaba haciendo el trabajo, era la misma descripción que habían hecho hace más de 100 años de los tipos de catatonía. Bueno, este fue un trabajo que hicimos en el 2003, lo publicamos en el 2004 en Critical Care, que era predicción de muerte en pacientes con síndrome de sepsis, utilizando redes neuronales y comparado con regresión logística. Entonces, básicamente, se calculó la tasa de mortalidad, se diseñó un score, un sistema de puntuación, y luego se comparaba la regresión logística y una red neuronal para predecir la muerte en cada uno de los grupos. Entonces, en color azul está la tasa de muerte ocurrida en cada uno de los rangos de score, en color rojo la regresión logística y en color crema lo predicho por la red neuronal. Este trabajo lo mostramos en una charla como estas. En un banco nos invitaron una vez con AVI, se puede contar, ya no existe. Contamos esta charla, este modelo que habíamos hecho para predecir muerte en cuidado intensivo, y alguien de planeación dijo, oiga, pero es que predecir muerte en sepsis es el mismo problema de crédito. Uno finalmente a partir de unas variables decide si le da el crédito a una persona o no. Algunos empiezan a tener dificultades, se enferman y otros dejan de pagar, se mueren. ¿Por qué no ensayamos esas mismas técnicas para el problema de crédito? Y eso pues terminó que nosotros concluyó en que termináramos trabajando pues para el sector eléctrico y el sector financiero haciendo este tipo de modelos. Porque realmente las necesidades de predecir, clasificar y optimizar son necesidades que no son de la ingeniería, pues son de todas las disciplinas, todo el tiempo estamos haciendo eso. El ejercicio médico generalmente se reduce a hacer diagnósticos, y ese es un problema de clasificación. A optimizar esquemas de estudio, este paciente le mando este examen, le mando yo no le mando una escopeta regadera a ver qué cojo, sino que un buen médico dice, no, este paciente lo más probable es esto y yo debiera hacer este examen y muchas veces sin tener los resultados tiene que ir tomando decisiones, no, hagámosle esto porque este dolor torácico puede ser un infarto, puede ser un espasmo esofágico, y mientras van llegando los exámenes ir haciendo el manejo. Y también hacer pronóstico. Predecir, bueno, este paciente puede pasar esto, yo no me voy a meter a hacerle una cosa extraordinaria cuando las posibilidades de este paciente son mínimas de supervivencia o todo lo contrario. Entonces, realmente esas necesidades de predecir, clasificar y optimizar son preguntas muy típicas de cualquier rama del conocimiento. Y lo interesante es que los computadores han vuelto transparente toda esta cantidad de cosas. O sea, un oftalmólogo no se tiene que saber la física cuántica que hay detrás de un láser para hacer una cirugía con láser. ¿Cierto? Uno ya confía que el aparato está bien hecho, que funciona, y con un entrenamiento básico usted hace su tarea. De la misma manera, utilizar estas herramientas de inteligencia artificial se reduce pues a
a utilizar software, a utilizar paquetes para este tipo de procesos. La otra herramienta que quiero presentarles es la de aprendizaje estructurado. El aprendizaje estructurado también se conoce con el nombre de redes bayesianas. Esta es una técnica que data de unos 20 años. Eso en matemáticas es algo que está todavía caliente. El álgebra que nosotros vimos en el colegio son técnicas de hace 800 años. Lo que yo no entiendo es por qué el libro del año pasado ya no sirve para este año de álgebra cuando son las mismas cosas de hace 800 años. 20 años en matemática es muy poquito tiempo. En medicina decir que uno maneja técnicas de hace 20 años ya puede ser un poco anticuado. Y esto se fundamenta en los desarrollos que hizo el reverendo Thomas Bayes. Thomas Bayes hizo una ruptura al pensamiento estadístico. Básicamente en la estadística hay dos grandes corrientes, que es el pensamiento laplaciano y el pensamiento bayesiano. El pensamiento laplaciano dice que la probabilidad que algo ocurra es la relación entre el número de eventos favorables sobre el número de eventos posibles. O sea, típicamente si yo le compro el chance a la boletica, la rifa, la señora del aseo que le dice, doctor, me colabora con la boletica que estoy haciendo una rifa y son 100 números, y usted compra una boletica, pues tiene 1 en 100, 1% de ganarse la lotería o la rifa. Ese es el pensamiento laplaciano. El pensamiento bayesiano se fundamenta en la idea de que la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno está en relación a la probabilidad de ocurrencia de otros, o sea, es lo que se llama una probabilidad condicionada. Este pensamiento bayesiano permite cosas como estas. ¿Cuál es la probabilidad de que uno al asomarse aquí a la vía Robledo vea pasar un elefante? Es muy baja, ¿cierto? Pero si previo a eso está sonando una música de circo y resulta que un circo salió por Medellín y está desfilando con un elefante, aunque ya pues animales lo usan menos, pues la probabilidad de ver pasar un elefante es diferente, ¿cierto? O si la persona está pues bajo un síndrome de abstinencia o alguna otra condición clínica, la probabilidad de ver pasar un elefante aumenta, ¿cierto? Entonces este enfoque bayesiano es muy útil en medicina. Fíjense que nosotros hablamos todo el tiempo de sensibilidad, especificidad, hablamos de valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Estos son conceptos que salen de la probabilidad bayesiana. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga un cáncer de próstata dado que tiene el antígeno prostático en las nubes? Es alta. Sin embargo, si ese examen lo hicieron por errores de una mujer, ya la cosa es distinta. O si es un niño de 20 años, de 20 meses, que por error le hicieron un examen, pues uno dice, no se trata de un cáncer, es un falso positivo, es otra cosa, ¿cierto? Entonces ese tipo de desarrollos surgió del pensamiento de hace 300 años de este sacerdote. ¿Cómo implementa uno este tipo de procesos? Pues es casi lo mismo que cualquier trabajo de investigación. Primero hay que comprender el proceso. Los errores más comunes es coger toda la data y metérsela a un paquete a ver qué sale. Entonces cuando uno mete datos hacia la loca, pues salen también cosas locas. Entonces lo fundamental es primero comprender lo que estamos haciendo, depurar y analizar los datos, revisar la calidad de la información. Luego viene el proceso de modelación, validación y puesta en producción, ¿cierto? ¿Cómo es el proceso de comprensión de cualquier proceso que uno analice? Miren, nosotros conocemos a través de los sentidos, es como la manera más elemental de conocer, pero luego nuestros sentidos se han ampliado por una serie de prótesis o de instrumentos. Cuando miramos por un microscopio, cuando miramos una imagen médica, cuando hacemos un electrocardiograma, todos esos dispositivos pues son prótesis que amplían nuestros sentidos, ¿sí?
Yo recuerdo aquí cuando el doctor Scorsia nos decía que los que oían vallenatos no eran capaces de oír soplo 1, soplo grado 1, ya eso no. Ya hoy lo dirán, entonces digamos de reggaetoneros, ¿cierto? Pero bueno, tal vez no lo oyen, pero en la ecocardio tal vez sí lo ven. Pero hay un nivel todavía más elevado de conocimiento de los procesos y es a través de los modelos. Un astrofísico no tiene la oportunidad de hacer experimentos. Él simplemente hace formulación de hipótesis y con las observaciones las va contrastando. Realmente los modelos es la forma más elevada que tiene el conocimiento humano de conocer fenómenos. Entonces, siempre hay que arrancar de qué es lo que se quiere. Si no se tienen claras las preguntas, las respuestas son confusas y no aparecen. Y en esta inteligencia artificial, la mayoría de problemas son problemas de scoring o problemas de clúster. Bueno, un modelo es una simplificación de la realidad. La realidad pues desborda el conocimiento y lo real queda circunscrito a lo que se percibe. Entonces el problema de scoring es básicamente dar una serie ya que lo llamé operaciones, pero en el sistema lo llaman transacciones, y no transacciones monetarias, sino como un registro donde hay una serie, un vector de datos, y yo tengo dos conjuntos, el de operaciones típicas o atípicas, o el de sanos y enfermos, o aquí son dos condiciones, pero podrían ser n condiciones. Y tengo un vector, un conjunto de datos, y con ese conjunto de datos, pues yo tengo que generar un numerito que me diga esto se parece más a las típicas o a las atípicas. En clúster generalmente se tratan problemas de atipicidad. Una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás. Es lógica de Plaza Sésamo. Sin embargo, es una tarea difícil. Es una tarea difícil. Un reumatólogo ve muchas cosas más, hasta donde uno solamente ve un dolor articular y ya. ¿Sí? Hay métricas, hay un sistema que le permite a uno reconocer un conjunto de datos, qué es típico o quién es atípico. Este es un estadístico que se llama la T de Hotelin, que en conjunto de datos le permite no decir cuáles son los datos diferentes. Estos indicadores que hablábamos ahora de sensibilidad y especificidad surgen de algo que surgió con la Segunda Guerra Mundial. Si bien están basados en la teoría bayesiana, fue en la Segunda Guerra Mundial que la reina de Inglaterra le pidió a Lord Fisher pues es uno como de los padres de la estadística moderna, le dijo, tenemos este problema, acaban de inventar el radar y vemos ahí unos puntos, unas sombras, y no sabemos si lo que viene son bombarderos nazis o pájaros. ¿Cómo hacer? Pues el combustible está muy escaso, los submarinos nazis nos tienen bloqueado el suministro de combustible. ¿Cómo hacer para, cada vez que habían esas sombras, despegaban los cazas a enfrentar los bombarderos nazis, y muchas veces eran pájaros? Entonces Lord Fisher empezó a pensar de que si uno veía el tamaño de la sombra, la intensidad de la sombra, o sea, construir una serie de indicadores, y él sacaba como una calificación. Él decía, bueno, si yo veo una sombra nítida, fuerte, grande, pues hay una alta probabilidad de que sean bombarderos. Y sin embargo, a veces decían, no vienen bombarderos, y sí, venían bombarderos. Otras veces decían, no, vienen bombarderos y salían pájaros. Entonces, ¿dónde cortar? ¿Sí? Es el mismo problema nuestro de decir, bueno, ¿a partir de qué punto de la glicemia yo defino diabetes? ¿A partir de qué punto del valor de la presión arterial digo que alguien es hipertenso? Entonces, Lord Fisher desarrolló esta técnica matemática de la sensibilidad y especificidad basadas en el error tipo 1 y el error tipo 2 de Bayes. Y en últimas, un modelo le habla a uno de
el modelo le predice, se trata de bombarderos, se trata de pájaros y la realidad le muestra otra cosa. Entonces, a partir de un punto de corte en un sistema de puntuación, usted puede decir hay una alta probabilidad de uno o de otro, entonces hay una sensibilidad y una especificidad en cada punto de corte. Entonces, en general, los sistemas de alta sensibilidad y alta especificidad pues son los ideales, ¿cierto? Pero aún así, sistemas de alta sensibilidad son útiles en cierto momento y sistemas de alta especificidad son útiles en cierto momento, y nosotros en medicina lo aprovechamos muy bien, muy intuitivamente. O sea, pruebas como un examen serológico pues para sífilis, es una prueba de tamizaje grandotota, y en general es muy difícil que una persona que tenga una sífilis activa le dé una serología negativa, ¿cierto? Es una baja probabilidad. Sin embargo, no todos los que tienen la serología positiva pues van a tener sífilis. Entonces, como pruebas de tamizaje utilizamos pruebas de alta sensibilidad, y como pruebas de confirmación utilizamos pruebas de alta especificidad. O sea, una biopsia de mama donde el patólogo te dice que él ve ahí un tumor y que está claramente seguro, pues hay una alta probabilidad de que efectivamente lo haya. Pero es muy probable que la biopsia haya sido tomada justo al lado donde está el tumor y el patólogo dice no veo nada, y entonces claro, la muestra que está analizando la hay, pero el tumor estaba al lado. Entonces, cuando el patólogo le dice veo tumor, es muy probable que sí sea tumor. Cuando el patólogo dice no veo tumor, pues puede que no haya tumor en la muestra que tomó, pero sí haya tumor justo al lado, ¿cierto? Entonces, este razonamiento que nosotros la tenemos ya muy metido en la cabeza y sin ningún movimiento matemático, nuestra intuición ha hecho ese proceso. Entonces, lo que se hace para que los computadores puedan cuantitativamente manejar esa lógica es medir la discriminación. La discriminación es la capacidad de separar categorías, ¿sí? Entonces, este concepto de la curva de operación del receptor lo desarrolló Lord Fisher. Él dijo, mire, si yo tengo un sistema de puntuación y tengo los que tienen una característica y por aquí tengo los que tienen otra característica, este fue un caso de crédito, personas que no pagaban el crédito y personas que sí pagaban, y usted tomando los datos al momento en los que le dio el crédito, con eso entrena la red neuronal, y usted lo que debe observar es que el sistema debe separar, esto es discriminar, los que pagan de los que no pagan, los que tienen complicaciones de los que no tienen complicaciones, de los que son fraude o los que no son fraude, ¿cierto? Entonces, lo primero es que el sistema debe separar. Entre más grande sea esta separación, es mejor. En estadística esta separación se le llama KS, en honor a Kolmogorov y Smirnov, matemáticos rusos. Entonces uno busca eso, pero lo otro es dónde cortar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un banco diría, mire, si yo me paro, alguien viene a solicitar un crédito, lo pasamos por una red neuronal, obtenemos un score, y en el contexto médico alguien lo estamos evaluando, el caso de síndrome de sepsis, tenemos una serie de indicadores de un puntaje de tanto. Entonces, si uno mira, por ejemplo, en 200, casi el 40% de los que no pagaron el crédito tenían puntaje inferior a 200, esto es una distribución acumulada, y solamente el 10% de los que tenían menos de 200 puntos pagaron, fueron buenas pagas. Entonces el banco podría decir, vea, al que tenga 200 o más le doy el crédito, porque con eso yo estoy, claro, se me van a colar algunos que no me pagan, pero estoy frenando casi el 60% de los clientes mala paga, ¿cierto? Lo mismo para un sistema de control de riesgo, uno podría decir lo mismo. Entonces, ¿cómo sale este tipo de herramientas a producción? Entonces, cuando uno ya construyó el modelo, uno lo pone en producción en un software. Entonces viene un registro, conjunto de datos de un cliente, de un paciente, de una operación, de un procedimiento, y esto pasa por un sistema de calificación, y ese sistema de calificación pues ya se traduce en una regla de decisión, ¿cierto? Entonces, si usted pone ese sistema antes de que ocurran las cosas, son procesos de auditoría preventiva. Si usted las hace mientras está ocurriendo el evento,
O si las hace ya a posteriori, pues son ya necropsias, son detectivas de qué pasó. Por ejemplo, este fue un modelo que hicimos para detectar suplantación de identidad. Cuando usted llama y le dice, vamos a validar unas preguntas, ¿ha tenido usted cuentas con el tal banco? Cuando le hace ese tipo de preguntas, es un modelo que nosotros montamos para Datacrédito hace unos 12 años. Y esta es la curva. Entonces, estos son fraudes, personas que se hacen pasar como otra persona, y estos son no fraudes. Entonces aquí hay un sistema de calificación, entonces lo mismo, si yo me paro aquí en 300 puntos, pues entonces freno el 55% de los fraudes, pero también gente que no es fraude, la estoy clasificando mal, ¿cierto? O sea, cualquier sistema de estos siempre se va a equivocar de dos maneras. Se puede equivocar de dos maneras. Uno, diciéndole que es fraude al que no es fraude, o sea, llamando enfermo al que no es enfermo, o llamando sano al que no es sano, ¿cierto? Ese es el error tipo 1, el error tipo 2, y realmente lo que uno busca es optimizar eso en el sistema de clasificación. Este fue un sistema que hicimos también para monitoreo de pagos y de nómina. Unas entidades del sector eléctrico hicimos un sistema donde usted procesaba la nómina y ellos antes de hacer el pago la pasaban por un sistema de inteligencia artificial y él le mostraba qué cosas raras veía, sin decirle reglas. Entonces, por ejemplo, él reportó este registro donde él dice, ve qué tan raro que a este señor le están pagando una incapacidad y le están pagando horas extras. Se está incapacitado porque le están pagando horas extras, ¿cierto? Pues claro, para la lógica de uno no es consistente. Sin embargo, eso no se le dijo al sistema. Él simplemente vio que la gente, que los que les pagaban horas extras, ninguno estaba incapacitado. Entonces le llamó a esta persona incapacitada. Claro, fue alguien que tuvo un accidente de trabajo mientras estaba trabajando en horas extras, y como fue grave, bueno, ya te hicieron su atención, y cuando ya reportaron, pues las horas extras entraron junto con la incapacidad, entonces por eso aparecía la inconsistencia. O sea, ahí no hay un fraude, pero es una situación en la que uno dice, vea, que hay algo raro. Entonces, lo bonito de esto es que uno no le tiene que meter todas las reglas como sucede en los sistemas expertos, sino que el mismo sistema, a partir de la data, reconoce patrones atípicos. Entonces, hice pues como una presentación muy escueta, pero queríamos dedicar estos últimos raticos más bien como a escuchar inquietudes y escuchar posibles condiciones de uso. En la práctica realmente estos terminan siendo paquetes, muchos son gratuitos, en los cuales uno puede descargar la información. En esta última técnica de aprendizaje estructurado hay algo muy bonito, y es que nosotros generalmente el conocimiento lo representamos con palitos y bolitas. Fíjense que cuando uno hace un esquema de algo, uno hace palitos y bolitas. ¿Se han dado cuenta de eso? Unos matemáticos daneses hace unos 15 años tenía una beca non grande del Instituto de Agricultura. Entonces hicieron un sistema para la optimización de la crianza de cerdos. Entonces, el problema que ellos tenían que resolver es ¿qué es lo óptimo? Vacunar a los cerdos contra todas las enfermedades posibles, todas las inmunoprevenibles, o simplemente vacunarlos con las epidemias que hubiesen en el momento. Si le tenían veterinario de planta que todo el tiempo estuviera ahí pendiente de los cerdos, o simplemente lo hacían cuando se presentaba una epidemia, o más bien programaban unas visitas esporádicas. Ese fue el problema que ellos quisieron resolver. Como ven, es un problema que nos toca también mucho a nosotros. Entonces ellos dijeron, bueno, el problema es que para los veterinarios y para la gente pues, del campo de la agricultura este tema de inteligencia artificial es muy complejo. Entonces ellos desarrollaron un sistema que le permite, dados los datos, él le genera los palitos y bolitas que le conectan los fenómenos, donde cada bolita es una variable, y cada palito es una conexión entre ellas. Fíjense que nosotros generalmente representamos los problemas de esa manera. Entonces lo interesante del sistema es que le genera los palitos y bolitas que representan el problema, la estructura del problema, pero también es capaz
de que usted, conectando, o sea, usted dibujando el problema en palitos y bolitas, él es capaz de convertirlo a una probabilidad condicionada. Fíjense que para nosotros es muy fácil decir que si la persona es diabética tiene más riesgo de infarto. Pero también usted podría hacer la pregunta al revés: ¿cuál es la probabilidad de ser diabético dado que tuvo un infarto? O sea, si uno mira entre los infartados, pues va a encontrar que más diabéticos de la frecuencia normal de la diabetes en población general, ¿cierto? Entonces, el poder usted moverse de adelante hacia atrás o de arriba hacia abajo permite montar esos sistemas, y luego ese sistema usted le puede meter un sistema de control. Ellos le metieron un sistema de control donde decían: optimíceme los costos. Entonces, según las enfermedades que haya habiendo y la mortalidad que vaya en cerdo, él me va diciendo: no, necesitamos tener al veterinario de planta ahora, esta vacuna no la pongamos todavía, es mejor, arrancó una epidemia de esto, vamos a poner entonces este tipo pues de herramientas ya existen. Entonces quería pues dedicar estos últimos 5 o 10 minutos a mirar algunas inquietudes que ustedes tengan o posibilidades.